Mi nombre es Cristian Ortega Ramírez y voy a realizar una síntesis del texto La violencia cultural, estructural y directa del sociólogo noruego Johan Galtung. En este texto, lo que el autor hace es que, primero, introduce el concepto de violencia cultural y lo relaciona con la violencia estructural y directa. Segundo, con el denominado triángulo de la violencia establece una relación entre las tres. Tercero, mediante ejemplos muestra cómo la violencia cultural se hace evidente en algunos ámbitos de la esfera simbólica del ser humano. Y por último, relaciona la teoría de la violencia con la cultura pacifista de Gandhi. Lo primero que hace el autor en el texto es que define la violencia y lo define como un término que atiende a la privación de los derechos humanos fundamentales y a la disminución del nivel real de satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos por debajo de lo que es potencialmente posible. A pesar de que esta definición es meramente antropocéntrica, el autor advierte que también hay violencia contra la naturaleza, que hace evidente, por ejemplo, con actos como la deforestación o la contaminación. El autor menciona que toda la amplitud del término violencia se puede representar con el esquema de un triángulo, que es el que ven en pantalla, donde la violencia directa, cultural y estructural van a ubicarse en cada uno de los vértices de este triángulo. Vamos a definir cada uno de estos tipos de violencia. La violencia cultural, que es de hecho la que se introduce en este texto, hace referencia a aquellos aspectos o características de una cultura que sirven para justificar o legitimar la violencia directa o estructural. Si bien cuando se habla de culturas es fácil caer en estereotipos, el autor es sumamente objetivo, ya que menciona que realmente no hay culturas violentas, hay aspectos violentos en ciertas culturas. Si quisiéramos atribuirle esa definición de cultura violenta a una cultura, debemos hacer una investigación exhaustiva y sistemática de esta cultura. El segundo tipo de violencia, que es la estructural, es sumamente esencial el término de explotación. ¿Por qué? Porque en este tipo de violencia hay una clase dominante que consigue muchos más beneficios de la interacción con ciertas configuraciones, ciertas estructuras sociales, de ahí el nombre, y las clases más desfavorecidas de estas estructuras generalmente y casi siempre viven en un estado de marginación o de pobreza. Un ejemplo es una monarquía. Y por último, la violencia directa, que es realmente lo más fácil de explicar, es la que se concreta con comportamientos. En este tipo de violencia se va a ubicar toda la crueldad perpetrada por los seres humanos, contra otros seres humanos y contra la naturaleza. Entonces, en este tipo de violencia se ubica los asesinatos, el abuso, la discriminación, etc. Uniendo estos tres tipos de violencia se da origen al triángulo de la violencia, donde la violencia directa generalmente se ubica en el vértice superior, que de hecho la violencia directa siempre es visible, y en los vértices inferiores se ubica la violencia cultural y estructural, que son no visibles. Ahora, la violencia se puede originar en cualquiera de estas tres esquinas y se puede expandir hasta las otras esquinas. Por eso, cuando hablamos del triángulo de la violencia, generalmente hablamos de un círculo vicioso de dominio, poder, abuso y violencia. Ahora, dependiendo de la ubicación de estos tipos de violencia, se obtienen resultados diferentes. En el que ven en pantalla, tenemos que la violencia cultural y la estructural van a terminar legitimando una violencia directa. Pero si cambiamos esto, tenemos, como el que aparece en pantalla, tenemos que la violencia cultural va a terminar legitimando una violencia directa y una violencia estructural. Ahora, para ejemplificar esto, el autor menciona 10 ámbitos, pero por cuestiones de tiempo voy a mencionar 3. Entonces, el primer ejemplo sería en la religión, y es que el autor menciona que si Dios elige al hombre, entonces deja a las mujeres con Satanás, y esto a lo largo de la historia ha servido para legitimar la violencia contra la mujer, por ejemplo en la Edad Media, la caza de brujas, o pues como tal todo el sexismo a lo largo de la historia. Segundo es en el idioma, que es un aspecto que me parece interesante que mencionan en el texto, y es que es algo que ya está como muy normalizado, y es que cuando definimos o cuando nos referimos a la humanidad en su totalidad, decimos es el hombre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es que estamos teniendo una conducta violenta porque estamos invisibilizando a la mujer. Y por último, en cuanto a la ideología, el autor menciona al nazismo. ¿Qué hizo Hitler? Hitler con su discurso lo que hizo es que creó una estructura social y política, y pues como tal lo que hizo es que legitimó la violencia contra los judíos, y eso finalmente provocó más de 6 millones de muertes en el Holocausto. Finalmente, y de manera un poco superficial, el autor relaciona el movimiento pacifista de Gandhi y la teoría de la violencia. ¿Qué es lo que dicen?
Cuando hablamos del movimiento pacifista de Gandhi, este se podría resumir en unicidad de medios y de fines. Estos dos términos aluden a que, a pesar de las diferencias, el ser humano no debe vivir en lejanía. Por el contrario, como ser vivo debe vivir en cercanía con otros seres vivos y con la naturaleza. ¿Por qué? Porque esas diferencias son las que pueden provocar o legitimar la violencia misma. Entonces, en términos generales, es como si el autor quisiera decir respetar las diferencias para evitar la violencia.